Bienvenidos al canal Parlamento del Sistema de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Jalisco. Para la de la voz, Rocío Amezcua Ruiz, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa llamado Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo, que en esta 62 legislatura está encabezado por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Y bueno, son muchísimos los temas que le interesan al diputado y en los cuales de alguna u otra manera está aportando su granito de arena para que se solucionen. Y uno de ellos es el tema de la movilidad y del transporte. Y precisamente para comentar este tema, pues tengo un invitado que se caracteriza precisamente por saber de estos temas de movilidad. Él es el señor Fernando Zúñiga, que es conductor radiofónico de un programa llamado Política Lado A, además de escribir también para el semanario Conciencia Pública. También se dedica a dar diplomados, conferencias y talleres para universidades, así como también para empresas. Bienvenido, señor Fernando. Gracias, Rocío. Pues para mí también es un gusto, pero además significa un honor, una gran responsabilidad estar en el canal que difunde los grandes logros de un congreso local, de un estado tan importante como Jalisco, ¿verdad?, que llega con sus leyes, sus propuestas, sus reglamentos, a beneficiar no solo a los millones que habitamos Jalisco, sino a estados o pobladores aledaños, sobre todo en este aspecto de la movilidad. Precisamente, bueno, el diputado Óscar es secretario de la Comisión de Movilidad y Transporte y ha presentado iniciativas muy importantes, como una que hace una reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que en su artículo 4 exista como derecho humano el de la movilidad. ¿Cómo ve esto, señor Fernando? Bien, fíjate, Rocío, que en ocasiones quizá el grueso de la sociedad, metidos en nuestras problemáticas cotidianas, consideramos el concepto de movilidad nada más como el aspecto del camión de transporte urbano masivo, cuánto me cuesta el pasaje, más o menos el derrotero de la ruta que yo cojo, que yo tomo para mis actividades cotidianas, y la conducta de los choferes que ahora queremos llamar conductores, ¿verdad?, porque conducen almas, conducen personas. Y el concepto de movilidad, escuché hará un tiempo de INEGI una estadística que nos hablaba de que el 33% de las horas productivas en México, en nuestro país, las perdemos en el transporte masivo urbano, no se diga en las grandes urbes, en las grandes macrocefalias. Ciudad de México, con su zona metropolitana impresionante, de las más grandes del mundo, la zona metropolitana de Guadalajara, que crece cada día, la zona metropolitana de Monterrey, con sus 8 municipios conurbados, y ahí vienen ciudades empujando durísimo, con una problemática social, entre otras cosas, de la movilidad. La movilidad es un concepto transversal, no solo es qué transporte utilizo, si está bien el camión, limpio, seguro, no es ruidoso, no contamina ni auditivo, ni a la atmósfera, ni visualmente, si es cómodo, sino también qué derrotero sigue, cuál es el contexto en el que se mueve una determinada ruta. Por ahí un gran especialista, saludo a Paco Poe, súper especialista, en un programa de radio me confirma que hay 55,000 topes, que además son anticonstitucionales. Imagínate, calcúlale cuántos baches habrá. La movilidad tiene que ver con el tiempo que hago, la comodidad, la seguridad para mis precisamente mis niños. De eso se trata esta iniciativa que presentó el diputado Óscar, y él dice, la reforma que le hace el artículo 4 de la Constitución Política dice: el Estado fomentará una cultura de movilidad sustentable y garantizará la prestación del servicio del transporte público de personas que sea suficiente, disponible, accesible, incluyente, de calidad, seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente. ¿Qué le parece si vamos a ver una parte del video que se le grabó al diputado cuando subió al Pleno para presentar esta iniciativa? Fue, para ser precisos, el 20 de febrero de este año. Veamos. Presento una iniciativa de acuerdo legislativo. De conformidad con la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, los servicios de transporte público deberán prestarse bajo los principios de puntualidad, higiene, orden, seguridad, generalidad,
accesibilidad, uniformidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia, oportunidad, eficacia, eficiencia y sustentabilidad medioambiental y económica. De precisa e igual manera, esta norma se presentó una iniciativa de acuerdo legislativo. De conformidad con la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, los servicios de transporte público deberán prestarse bajo los principios de puntualidad, higiene, orden, seguridad, generalidad, accesibilidad, uniformidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia, oportunidad, eficacia, eficiencia y sustentabilidad medioambiental y económica. De precisa e igual manera, esta norma señala que algunos de los derechos que tienen los usuarios del transporte público son a recibir un servicio de transporte público de calidad, a que se cubra todo el recorrido de la ruta autorizada, a la prestación del servicio público de transporte de forma regular, continua, uniforme, permanente, ininterrumpida y a las mejores condiciones de comodidad y eficiencia. Es el caso que diferentes rutas del transporte público han suspendido su servicio afectando a miles de ciudadanos. Esto sin prever la sustitución de las mismas rutas o de otras semejantes para no dejar sin prestar el servicio a las personas y no dejarlas en estado de indefensión. Desde esta tribuna refrendo mi compromiso a trabajar por mejorar la calidad de vida de la población con mejores servicios, poniendo énfasis en el bienestar, procurando la felicidad como satisfacción individual y colectiva, que forman parte de la definición de desarrollo. En relación específica a la movilidad, reconocemos el beneficio que brindará la línea 3 del tren ligero. Sin embargo, el resto del servicio está en muchas partes colapsado, ya que este es muy deficiente en muchas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, así como del interior del estado. En muchas, de plano, ya se carece de este elemental servicio, además de las molestias, las graves consecuencias de exponerse a ser víctimas de los delincuentes por tener que caminar muchas cuadras para lograr alguna ruta de camión alterna, ya sea muy temprano o muy tarde, por las calles oscuras, bajo el calor del sol, frío o bajo la lluvia. Para no llegarte a la escuela, al trabajo, a la cita médica, afectando a todos, pero aún más a las personas de la tercera edad y con escasos recursos. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente acuerdo legislativo. Único. Quiere ser atento y respetuoso exhorto al secretario del Transporte, licenciado Diego Monraz Villaseñor, para que considere revisar algunas omisiones que autoridades de administraciones anteriores tuvieron respecto del cumplimiento de los derechos de los usuarios del transporte público colectivo y su planificación, con el objeto de priorizar la movilidad y disminuir afectación de los ciudadanos, y en caso autorizar concesiones temporales para prestar el servicio de rutas suspendidas, en tanto no se prevea una alternativa del servicio a los ciudadanos afectados. Es cuando. Bueno, como usted ya lo escuchó, el diputado se siente indignado de que las personas, aparte de que a veces es caro el servicio que prestan, una tarifa 7 pesos, pero realmente ni te dan la parada a veces los conductores. No lo vamos a decir choferes, son conductores, no te dan la parada, y aparte de eso, a veces el gobierno lo que hace es que quita rutas de transporte que son importantísimos para la ciudadanía. Fernando, ¿cómo ves esto? Sí, claro, de hecho, pues hemos comentado, el concepto de movilidad es muchísimo más amplio, es más allá
como lo comenté, del autobús, el pasaje, el comportamiento del conductor y del usuario. Tiene muchísimo que ver con el tipo de derroteros. En una ocasión yo venía de un viaje de Monterrey relámpago, algo cansado, no había dormido, y se me ocurre tomar en la estación de allá del aeropuerto un autobús aquí a la central camionera nueva, y de ahí tomar un bus. Aparentemente no traía yo mayor prisa, caramba, hora y media de la central camionera al centro, ahí por Agua Azul. Tiene que ver también con el paisaje urbanístico. Las grandes reglas mundiales de una salud social hablan de que cada 15 o 20 minutos un ciudadano debería de observar un área verde, por ejemplo. La no sincronización de los semáforos, que hace que en cada parada y arranque, todos lo sabemos, en un bache, en un tope o en el semáforo, es cuando más contaminación se produce, porque no es la combustión completa de una unidad motriz. Sí, el diputado precisamente esto es lo que dice. A veces el transporte público es visto como un negocio y no como una obligación del Estado de garantizar que las personas tengamos ese derecho a movernos, a ir a nuestras escuelas, a nuestros centros de trabajo, ir con el doctor, a nuestros centros de esparcimiento. Y bueno, pues este es un tema que le preocupa al diputado y presentó esta iniciativa, y aparte también presentó, tiene un logro más que nada el diputado, que se llevó a cabo el día de ayer. El diputado, hay que comentarles que él tiene que ver con las colonias del Oriente, La Esperanza, y él sí es un usuario del transporte. Antes de ser diputado se dedicaba a dar clases, por lo que se tenía que trasladar a sus distintos centros donde daba clases. Y pues en el año 2017 le retira el gobierno anterior la ruta 45, que daba servicio como a 6 colonias del oriente de Guadalajara. El diputado, como una buena persona que se dedica a visitar casas, visitar centros, negocios y socializar este tema, a quienes les hacía falta que regresara la ruta. Y fuera muchísima persona a las que les hacía falta la ruta 45, que por cierto pasaba por el centro aquí de Guadalajara. Pues precisamente el día de ayer, gracias a las gestiones del diputado, que hizo por 2 años, y también de los ciudadanos de aquellas colonias, se logró el restablecimiento de la ruta 45. Sí, Rocío, yo considero que es precisamente la actitud o la conducta de un diputado local del estado de Jalisco, cualquier estado, debiera ser esa, siempre con la cercanía con el ciudadano, porque es al final el ciudadano el que lo nombró, el que lo votó para ponerlo ahí, es el ciudadano el que tiene una expectativa para que algunos requerimientos sociales, o muchos de los requerimientos sociales, se lleven al cabo para beneficio única y exclusivamente para lo que está el servidor público, el beneficio social, el beneficio. Y cuando hablamos de la sociedad, Rocío, recordémoslo, no es nada más, es algo difuso, un rostro difuso, es un niño, es un bebé, es una mujer embarazada que viaja en una unidad, es un viejo, un adulto mayor, es un invidente, sí, claro. Me ha tocado, yo soy un usuario frecuente del transporte urbano y lo vivo, choferes que van por 3er, 4 carril a una velocidad muy alta, más allá de la permitida. No hay no me ha tocado nunca en los miles de viajes que he realizado yo en el transporte urbano, que un freno, un paro y un arranque en un punto, en una esquina, en un semáforo, para recoger tal o cual pasaje, lo hagan de manera delicada, normal, por lo general es bastante brusca, y me ha tocado ver que ponen en riesgo a una persona que apenas va caminando por el pasillo a ubicarse. En los días de lluvia, por ejemplo, camiones atestados, con las ventanas cerradas, obviamente, donde las gentes llevan, pues las chicas, el pudor de ser o no ser tocadas, los varones el riesgo de tocar o no tocar, incluso a veces de manera accidental. Entonces, la movilidad tiene que ver con muchísimos más factores que la mera ruta del camión y el pasaje, cuánto cuesta. Tiene que ver con la contaminación ambiental, visual. Me toca en muchas esquinas no hay parabuses, o donde decida movilidad en esta ocasión, que deben ser las esquinas para detenerse en la unidad,
no hay parabuses en tiempo de lluvia, de calor. Insisto, INEGI reporta 30-33% de la productividad de nuestro país, horas hombre, se pierde en el traslado. Hagamos un ejemplo sencillo. En Tonalá, una chica, una personita que viene a Ciudad del Sol, ¿sí? Va a tomar el bus a las 7, debe salir 6:15 mínimo de casa, con sus tacones, arreglada, está la lluvia, están los vientos, a lo mejor no hay una buena luminaria en ese lugar, no la protege un parabús. Si el bus viene atestado, pues no tiene otra opción que subirse para poder llegar a tiempo a su trabajo. Entonces creo que son muchísimos más factores los que nuestros legisladores, nuestros servidores públicos, los servidores públicos específicamente de la movilidad y la sociedad en conjunto debemos de cooperar, debemos de participar, como lo hicieron ahora con el diputado Óscar Rodríguez, de manera pacífica, sí manifestándose, hasta el momento que se tenga que manifestar por una necesidad imperiosa para miles de ciudadanos que directa o indirectamente son afectados por la ineficiencia o la no eficiencia del transporte urbano, que hay todavía muchísimo por hacer. Entonces, un llamado ahorita, una felicitación al diputado y un llamado a la sociedad para que apoyemos este tipo de actitudes y de logros de nuestros diputados. Sí. Bueno, también el diputado pide una reforma al artículo 50 de la Constitución Política para que se garantice a la población la prestación del servicio del transporte público, asimismo a la ley de movilidad. Dice, cuando por alguna causa un concesionario ya no quiera brindar el servicio de cierta ruta, pues entonces el Estado debe de salir al quite y él mismo dar concesiones temporales para que no se vean afectados la ciudadanía. Bueno, pues ya tenemos que hacer un corte, regresamos con ustedes en unos momentos más al segundo bloque de su programa, Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad,
en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Bueno, pues regresamos con ustedes a este su programa, Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo. Estamos platicando con el señor Fernando Zúñiga, quien le sabe precisamente a los temas de movilidad. Él es reportero y periodista. Bueno, pues vamos a hablar ahorita en este segundo bloque del regreso de la Ruta 45 y les vamos a ir explicando cómo fue que se logró esto. Sin duda, cuando la ciudadanía cree que tiene una causa justa por la cual luchar, manifestarse, puede ser un logro. Y si a esto le sumamos pues esa voluntad férrea del diputado Óscar por hacerse oír por las autoridades, y más bueno ahorita ya que es diputado, pues se pueden lograr grandes cosas. El diputado Óscar Arturo Herrera Estrada estuvo dialogando precisamente con el secretario del CITRAN, secretario de Transporte Diego Monraz Villaseñor, estuvo en juntas, los vecinos también constantes, metiendo escritos, manifestándose aquí cerca de nosotros en frente de Palacio de Gobierno, y se lograron grandes cosas. Para que ustedes conozcan más acerca de lo que es la Ruta 45, les tenemos preparado un video que el equipo del diputado Óscar Arturo Herrera Estrada realizó. Gracias a Israel y Carlos que ayudaron a hacer este video. Veamos. Apoyen con esa ruta porque pues es muy necesaria, la verdad. Para ir al centro, imagínense una emergencia. La constante lucha por el regreso de la Ruta 45 se ha logrado posicionar entre los temas más polémicos sobre transporte público en el estado de Jalisco. Iniciando su recorrido en el Panteón de Guadalajara, dicha ruta de camión llegaba hasta Ciudad Granja, ubicada en Zapopan. Sin embargo, a inicios del año 2017, las quejas de las largas esperas del camión se hacían cada vez más recurrentes, hasta junio del mismo año, cuando la ruta dejó de ofrecer el servicio sin previo aviso. Fue entonces cuando vecinos de las colonias del oriente de Guadalajara manifestaron su inconformidad debido al incremento de los gastos invertidos en transporte público diariamente. Estamos en el sector Libertad, calle San Patricio, Hacienda de Guadalupe y San Patricio, frente a la unidad Panteón Nuevo, Guadalajara. Mucha gente viene y me pregunta, oiga, la 45 no, pues ya no existe esa ruta. Apenas la acaban de poner y ya con unos 15 días ya se acabó. Y al centro, pues el centro no va ninguno. La 45 es que nos ha hecho muchísima falta a todo lo que es todas estas colonias, todo este sector y todo. Nos han amolado mucho a muchísima gente por la falta de esa ruta. Sí, qué barbaridad. Nos hace bastante falta a mucha gente, no solamente a los visitantes al cementerio, sino también de las viviendas. De aquí a Belisario voy muy seguido, 1 o 2 veces a la semana, por cuestiones de trabajo. Entonces sí afecta, sí hace falta. La uso pues mucho para ir a trabajar, o sea, para estar ahí, voy al centro a hacer compras, incluso mi trabajo lo tengo en Ciudad Granja, igual pues incluso sí nos hace falta mucho la ruta porque no hay otra ruta que se maneje de aquí del Panteón Nuevo hacia lo que viene siendo el centro, ¿verdad? La situación de la Ruta 45 quedó en completo abandono hasta marzo del 2018, momento en que volvió a tomar fuerza. Durante los próximos meses del año 2018 se realizaron manifestaciones, ruedas de prensa y supuestos acuerdos con el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, sin llegar a un acuerdo concreto. Hubo un incidente muy fuerte por lo mismo de que la quitaron la ruta. Un vecino de 2 cuadras, por irse a buscar la ruta a Juan Pablo II, lo interceptó
interceptó un delincuente por robarle el teléfono, celular nada más, el teléfono, lo asesinaron. Entonces, pues imagínense a sus padres. Pues, ¿qué le pareció este video que hicimos en campo? Lamentable, ¿no? Al final, cuando termina diciendo que sí, fue conocido el caso del fallecimiento de un estudiante que tomaba la Ruta 45 precisamente porque deja tanto en la Prepa 11 como en las Ciencias de la Salud. Tuvo que caminar más cuadras y fue asaltado por robarle el celular, murió. El regreso de esta ruta, de la Ruta 45, es importantísimo para los habitantes de las colonias La Esperanza, San Vicente, Santa Rosa, San Marcos, Circunvalación Belisario Domínguez y Margarita Maza Juárez. ¿Tú cómo ves, Fernando, este tema? Porque tú lo habías comentado, el tema de la movilidad tiene que ver con muchas cosas. Imagínate, tú no te puedes transportar, en este caso un estudiante que ya iba a terminar su universidad, no se puede trasladar, tiene que caminar otras cuadras. Hay colonias, sabemos que hay colonias muy inseguras en nuestra ciudad, o sea, no es un secreto, por robarle el celular lo matan. Entonces ya no es un problema solamente de movilidad, el problema de la movilidad trae consigo otros problemas como por ejemplo el de la inseguridad. Sí, claro, de ahí el concepto de movilidad, te digo, es muchísimo más amplio, es transversal, como dirían los modernos, en el lenguaje moderno, tiene que ver con la autoestima de las personas. Por ejemplo, en un camión que va repleto, una chica que va pintadita con sus tacones, etcétera, rumbo al trabajo, y van súper amontonados. Yo le he preguntado a algunos de los concesionarios, a subrogatarios, ¿por qué en las horas pico no se meten más unidades y en las horas valle, que ya cada vez son menos, se retiran para darles el mantenimiento preventivo que toda unidad, toda maquinaria necesita? Y de repente algunos de ellos me lo han confesado: Fernando, es que en las horas pico nos recuperamos de lo que no se gana en las horas valle. Le digo, oye, pero ¿y si el gobierno se pacta para que el gobierno meta más unidades? Ellos en las horas pico me dicen, pero entonces el dinero, le digo, pero entonces se haría un pacto que si el gobierno mete más unidades en las horas pico, ¿por qué no hay un pacto, un convenio, un arreglo con los subrogatarios o concesionarios de esa ruta para que las utilidades se repartan con una quizá mínima de precio X? Oye, un acuerdo, pues al final el servidor público, el subrogatario y el concesionario deben de tener el rostro humano de la sociedad. El subrogatario y concesionario sí tiene que tener un mínimo de rentabilidad en su negocio. Claro, claro. Las unidades, nos explicaba el propietario ahora, Jorge Campos, de la Ruta 45, que si hace 5 años les costaba 800,000 pesos una unidad, cuando se puso el pasaje a 7 pesos, hoy les está costando 2,400,000, sí, más todos los aditamentos que ya les están exigiendo de las cámaras, de maquinaria para prepago, de pisos especiales para los invidentes, etcétera, etcétera. Entonces, sí tiene que ser un negocio. Incluso en el caso de que el gobierno autorizara un servicio, cualquiera que este sea público, debe de tener un mínimo de rentabilidad en el sentido de que no se vaya deteriorando, como le pasó a Cistecosome, a otras rutas, que después ya no tiene dinero el público a través del gobierno para reponer todas esas unidades. Entonces sí tiene que haber un mínimo de concepto de negocio, que el subrogatario concesionario gane suficiente por el riesgo que corre de sus unidades, de los accidentes que sufren, etcétera, etcétera, y el gobierno debiera, porque es una obligación del Estado con mayúscula, claro, proporcionar un servicio, como lo menciona el diputado Óscar en su propuesta. Sí, y además de esto, bueno, pues en la rueda de prensa que fue el viernes pasado, el diputado Óscar Arturo Herrera, por pregunta de los reporteros, dijeron, bueno, ¿por qué se retiró la ruta y por qué hoy en este gobierno regresa? Y el diputado lo explicó muy bien. Veamos un corte de precisamente de esa rueda de prensa en donde el diputado explica por qué se quitó la ruta, pero ya regresó. La situación es que hubo una serie de experimentos y en ocasiones en los experimentos ahí quedan las cosas. Es decir,
Esta ruta era muy rentable cuando llegaban más al centro, después se dio el servicio a Ciudad Granja, que qué bueno, Ciudad Granja también tuvo este servicio, pero el trayecto ya fue muy largo, el aumento del diésel, la duración en dar todo el derrotero. De una otra manera, eso vino a disminuir las ganancias y quitaron el anterior o quien haya sido el propietario de la concesión, empezó a quitar camiones y mandarlos a otro lugar. Dejaron de pasar con una frecuencia hasta de 40 minutos, hora y media, hasta de 2 horas. Entonces la gente definitivamente abandonó la ruta y dijo, pues ya no le apuesto. Si yo entro a las 7 de la mañana a dar clases, como profesor de la universidad que sigo siendo, bueno, pues yo no le iba a apostar si acaba de pasar la ruta a que pasara el otro camión. Entonces, definitivamente esa fue la razón, los experimentos, las cosas que se hacen sin planeación adecuada. Y lo que nosotros estamos argumentando aquí, yo como diputado, es que precisamente en una de las propuestas que tenemos que hacer al Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Jalisco, es la planeación de origen y destino de las rutas, para que efectivamente aquellas colonias que tienen muy mal servicio, como el caso de la Ruta 33, que pasaba con una frecuencia de 5 o 6 minutos, está pasando ahorita con una frecuencia, sabemos, de media hora o de 40 minutos, en donde si ya pasó una Ruta 33, la gente busca una alternativa para no llegar tarde a su servicio. Entonces, en este sentido, es muy importante también no nomás el origen y destino, sino el tipo de servicio, la frecuencia, y a eso nos vamos a abocar en este caso, uno de los temas que vamos a apoyar muchísimo a la Secretaría de Movilidad, en este sentido, en beneficio de los usuarios, con todo el equipo que bueno, tengo de asesores y con todo lo que podamos aportar. Pues ahí está la intervención del diputado, una de las intervenciones del diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Él explicó precisamente por qué esa ruta dejó de ser rentable. A veces precisamente cuando se alargan los trayectos, pues al empresario ya no le alcanza para el diésel ni los tiempos. Entonces se vuelve pues un problema, ¿no? Pero también estuvo en la rueda de prensa presente 3 de los usuarios vecinos de la colonia a los cuales les benefició la ruta. Y de parte de Diego Monraz, del CITRAN, del secretario de Transporte, estuvo el ingeniero Miguel Ángel Sánchez Santiago, y también estuvo presente el empresario que pondrá los 30 camiones que estarán operando más o menos ya en 2 meses. El día de ayer se inauguró, solamente van a ser 3 camiones, pero conforme pasa el tiempo se van a ir incrementando hasta que lleguen 6 minutos para que pase de un camión a otro. Escuchemos a Javier Campos, el empresario transportista que pondrá los camiones. Yo agradezco la oportunidad que nos dan. Sabemos que es un servicio necesario. El transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara está colapsado, ¿sí? De alguna manera nosotros nos hemos comprometido con las autoridades, con el licenciado Óscar presente y con los usuarios de la Ruta 45 a prestar este servicio. Ellos nos comentan, se dejó de dar el servicio a 5,000 usuarios. Entonces nosotros vamos a poner lo que esté de nuestra parte, los compañeros y parte de nosotros del grupo, para cumplimentar la Ruta 45. Hicimos un compromiso, tenemos aquí al licenciado Guillermo Padilla, ¿sí?, gerente general de Dina Camiones. Ayer estuvimos en la Ciudad de México, en Ciudad Sagún, haciendo el compromiso sobre 30 unidades. 30 unidades que vienen a cumplimentar lo de la Ruta 45. Nos hemos comprometido este lunes a las 6 de la mañana empezar ahorita con 3 unidades que nos vamos a poner de otras rutas aquí para empezar a socializar, para empezar a dar el servicio, y paulatinamente, conforme la agencia nos vaya entregando las unidades, se van a ir integrando completamente. Nosotros nos hemos marcado 60 días, que fue el compromiso con la agencia, para complementar las 30 unidades. Yo quiero hacer una reflexión en todo esto, un comentario, decirles, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, el 15 de agosto cumplimos 7 años con la misma tarifa. Yo quiero la comprensión de todos ustedes para que en realidad hace 7 años una unidad nos costaba 800,000 pesos, hoy nos cuestan 2,400,000. Hace 7 años, el combustible nos costaba 8 pesos con 15 centavos.
hoy está en 21 y 22 y seguimos con la misma tarifa. Lo hago esto como una reflexión. Sabemos que hay un programa de parte del gobierno del estado, sabemos que el gobernador tiene la buena intención de apoyar al transporte y nosotros nos estamos sumando en apoyo junto con ellos. Sabemos que vienen programas como el prepago, vienen programas como la socialización. Estas unidades, tengan la seguridad, van a llevar los elementos universales que se están solicitando, que es la escritura en braille, que es el piso pododáctil, son timbres de a 1 metro y todos los elementos que están pidiendo para prestar un buen servicio. Nosotros nos comprometemos, ¿sí?, a ofrecer seguridad, puntualidad y limpieza. Bueno, pues esta ruta, le voy a decir por dónde va a pasar. Su origen es el Panteón de Guadalajara, su destino es el centro metropolitano que quedan Herrera y Cairo y Contreras, Medellín. Sale por San Ignacio, Hacienda de Guadalupe, San Patricio, Monte de Luna, Puerto Ángel, Puerto Pichilingüe, Avenida Belisario Domínguez, Sierra Morena, Silvestre Revueltas, Brillante, Alameda, Encarnación Rosas y Herrera y Cairo. Y se regresa por Contreras, Medellín, Manuel Acuña, Alameda, Hospital, Sierra Nevada, Sierra Morena, Avenida Belisario Domínguez, Puerto Altata, San Patricio y Hacienda de Guadalupe y San Ignacio. Pues para finalizar esta rueda de prensa también es importante escuchar la intervención que hizo el ingeniero Miguel Ángel Sánchez Santiago en representación de Diego Monraz Villaseñor del Citran. Escuchémoslo. Licenciado Miguel Ángel Sánchez Santiago, director de Transporte de Pasajeros de la Secretaría de Transporte. Vengo en representación del secretario y pues lo que me toca comentar es más que nada pues es como parte del nuevo modelo de Mi Transporte, de la actual administración, estas modificaciones de ruta y estas actualizaciones de derroteros y coberturas de servicio, es la que estamos haciendo desde febrero de este año, cuando anunció nuestro señor gobernador el programa Mi Transporte, el cual continuamos reestructurando rutas tales como nos toca el día de hoy, que es la ruta 45, que pronto pasará a la complementaria 26, que la misma se encuentra en proceso de convertirse en un sistema empresarial en el programa Mi Transporte, la cual a partir del día lunes comenzará a iniciar sus labores en el derrotero, que ahorita le voy a pasar al empresario de transporte que nos va a apoyar en operar la ruta. Sí, y pues más que nada, esta ruta pues está en ajustes, ¿no? Es una ruta que dejó casi 2 años sin operar. Es obvio que no va a ser muy rentable para ellos, pero con el gran sacrificio y con la bondad de apoyar a la ciudadanía y a las colonias que ya se mencionaron, los empresarios de transportes van a iniciar el día lunes para empezar a ofertar la ruta. Y bueno, fíjese, así como dijo el diputado, el mero día de San Juan se inaugura la esperada Ruta 45, que la vera verdad a 5,000 vecinos de aquellas zonas del oriente de Guadalajara va a ayudar para trasladarse a sus centros de trabajo, donde quiera que sea. Tenemos el derecho precisamente a la movilidad y mucho más en una urbe tan grande como es Guadalajara. ¿Cómo ve usted? Sí, fíjate ahorita en la intervención de ambos, tanto el empresario como el funcionario, el director de esta área de movilidad, el ingeniero Miguel Ángel, se manifiesta la amplitud de lo que hemos tratado de comentar en esta breve entrevista, la importancia de una rentabilidad, de una seguridad, del rostro humano del servicio, del esfuerzo, la inversión que hace un particular en conjunto con la sociedad y con el gobierno, con las autoridades. ¿Por qué digo que con la sociedad? Porque somos nosotros con nuestro pasaje, con nuestra contribución, lo que vamos a hacer que él recupere o mantenga un mínimo de rentabilidad, claro, su inversión. ¿Y por qué también con las autoridades? Porque es con ellos con los que tiene que ir pactando la sincronización de los semáforos, el estado del pavimento,
baches, topes, las luminarias en las paradas, con lo de la seguridad. Me tocó una vivencia. Yo tomo el trolebús todos los días para recorrer Avenida Hidalgo, digamos a Prox de Américas hasta el centro, y resulta que me tocaba ver a una señora que se subía en una estación y se bajaba en la siguiente. Bueno, le pregunté para mi programa de radio alguna contribución, porque me dijo: Fernando, no me atrevo a las 6:30 de la mañana a caminar estas 3 cuadras. Entonces, como les digo, movilidad tiene el estado de las banquetas para los invidentes, para el peatón que camina de su casa al parabús o a donde va a tomar, cuando se baja del autobús, la seguridad con la que recorre el camino para ir a su centro de estudio, que lo estamos viendo con los chicos estudiantes de la UDG, que ya se han manifestado varias veces por la problemática que viven de inseguridad. Entonces, no hay tema social, político, económico, financiero, que no tenga relación con la movilidad. Por eso hablamos de la transversalidad. Los empresarios, es obvio que al final de la vida útil de su unidad, creo que ahorita el gobierno le está dando 10 años de vida, también quisieran recuperar, cuando tú evalúas un proyecto, también evalúas el costo de recuperación de tu maquinaria, de tu equipo, como un precio de rescate, y no sé, una unidad en unas calles como las nuestras, qué tanto valor de recuperación tendría. Entonces es muy importante. Yo he platicado con algunos camioneros el por qué todavía tenemos unidades chocolates o calientes, como le quieran llamar, gringas, gabachas, en México, de 20 años, de 15. Me dicen: Fernando, la diferencia es el pavimento de calles y carreteras. Una calle mal pavimentada, en ruta Nintendo, donde a veces viniendo de Tonalá pasa por una calle empedrada que ya no está en muy buen estado. Y luego al rato esa calle, cuando se inunda, el chofer pues tiene que ir, ¿verdad?, rezándole ahí a la Virgen de Zapopan, que ya ahora sí ya no haga llover tanto, y el usuario también. Entonces tiene que ver con todo eso. Y me decía este transportista, unos pavimentos, baches, topes en mal estado, hace que tu unidad, si no trae una suspensión después de un tiempo ya muy adecuada, se vaya deteriorando todo, se afloje el motor, los empaques, las válvulas, las tuberías, la carrocería, absolutamente todo se va afectando. Se amuela por esa razón. Una tubería de hule o de lo que sea, empieza a gotear el aceite y te quema otros empaques, entonces viene ahí un deterioro. Por eso la profunda relación que tiene que haber en todo proyecto como el de la movilidad, que es transversal, tiene que ver con todos los factores sociales, políticos, económicos, financieros, de productividad, de seguridad, de autoestima del viajero, del entorno. El entorno, cuando vas viajando, hay calles como que ya no muy bonitas en Guadalajara, con todo respeto, la vieja calzada de Independencia, a veces la parte de Niños Héroes llena de negocios, que ya no son muy atractivos a la vista. Van recorriendo las personas viendo espectaculares donde te anuncian un buen vino, un carrazo de lujo, y ya caramba, ¿cuándo tendré yo uno de esos? Sí, tienes razón. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte para regresar a nuestro último bloque, y vamos a ver también en el último bloque un video precisamente de la inauguración que se hizo ayer de esta Ruta 45 y hablar de otros temas más que tienen que ver con la movilidad. Regresamos.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Regresamos a este tercer bloque y último de su programa Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo. Estamos tocando temas de movilidad y transporte y precisamente para ya terminar con este tema de la Ruta 45, que fue un logro del diputado y de todos los ciudadanos que supieron manifestarse, exponer los motivos por lo que era importante que regresara una ruta a esas colonias. Y bueno, pues en la inauguración, se podría decir, el arranque de esta nueva ruta, fue ayer y el diputado estuvo presente y se le hizo una grabación. Veámosla. Y a las autoridades que por fin nos han brindado la atención de darnos respuesta. Me gustaría pues que les aplaudáramos a estas personas. Pues muchas felicidades, enhorabuena. Esperemos que este servicio efectivamente ya sea permanente, no nos lo vuelvan a quitar. Y para cualquier situación, bueno, estaremos a la orden para estar de interlocutores, ustedes usuarios y su servidor como ya miembro del Estado, diputado del Congreso del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Pues bueno, esperemos que se socialice pronto y que sí haya muchos usuarios para que también sea rentable para el transportista. Porque a veces es lo malo, ¿no? Que no se socializa, la gente no sabe y pues pasan los camiones y no se llenan. Pero bueno, el diputado estuvo repartiendo 2,000 volantes, el equipo del diputado, aquí en la zona centro y en las colonias de allá para que rápido se haga a través de usuarios. Otro tema que quisiera tratar en este programa es el de los motociclistas. Ha habido manifestaciones de motociclistas aquí en el Congreso porque no están de acuerdo con algunos artículos de la ley de movilidad. ¿Y ellos qué crees que piden, ¿Qué crees que piden, Fernando? Pues yo supongo que, doy por un hecho que igual que todos los ciudadanos de una metrópoli como la zona metropolitana de Guadalajara, que al igual que el ciclista, el de la patineta, el que se traslada a pie, el que camina, el automovilista en general, los repartidores de servicios y productos en toda la sociedad, ¿no? Para el mercado, para los supermercados, para las tienditas, para las panaderías, etcétera. Pues yo creo que el motociclista, que además, fíjate, Rocío, viene todavía una era creciente para el uso de la motocicleta en nuestra sociedad. Se los vaticino y pronostico. Y se está notando en una gran ciudad como la nuestra. Es un medio de movilidad más o menos rápido, óptimo, contamina un poco menos y pues ellos también buscan seguridad. Fíjate que no están muy de acuerdo en el uso de portar su placa en el chaleco. ¿Por qué? Porque dicen que esto, y es un tema que fíjate que hasta los diputados también se quedaron pensando, sí, da para que el crimen organizado o cualquier gente ¿A poco clone. hay en Guadalajara es crimen organizado? Pues sí, clonen precisamente ciudad, y ellos se pongan en una motocicleta y delincan, o sea, se pongan a delinquir. ¿Y qué es lo que hace? Pues ahora sí los meten en un problema legal. Sí, de acuerdo. Fíjate, Rocío, que acabas de mencionar algo importantísimo. No hay un censo nacional de unidades automotrices, no lo hay. Entonces se quiso echar a andar hace unos años, no recuerdo ahorita el nombre,
y resulta que hubo por ahí algo no muy limpio, no muy claro, se prestaba para otras cosas y se suspendió. Entonces, qué importante que lo mencionas, porque el mismo automovilista, y al igual que los motociclistas, no se diga, no tenemos un censo para identificar quién es el propietario real, el auténtico. En caso de algún accidente, si alguien se va del accidente y te deja ahí colgado con el problemón de tu auto dañado, tampoco de repente hay cómo identificarlo, y hay muchísimas unidades ya rodando. Incluso fíjate que creo que un concesionario de autobuses me decía que hay 5,600 camiones aprox, de unos 18 empresas que los manejan, de 80 y tantas rutas, y de los cuales de esos camiones, a la fecha que él me lo dijo, hará unos 2 meses, me decía que 2,400 unidades aprox no tienen un permiso oficial de movilidad. Sí. Lo platiqué con Miguel Ángel, y eso se presta también para lo que dices. Los motociclistas de por sí ya corren un riesgo extra, porque no tenemos una gran cultura vial todos, ni peatones, ni conductores de automóviles, de bicicletas, de camiones de todo tipo. Entonces creo que mis amigos motociclistas, y más en un caballo de acero como el de ellos, que van relativamente poco protegidos, creo que sí merecen también una súper especial atención, porque sí, además dan un gran servicio muchos de ellos. Sí, en la Comisión de Movilidad se trataron precisamente sus temas. En aquella ocasión que fue una reunión el 14 de marzo, también ellos dijeron que no están muy de acuerdo con los operativos que implementa la Secretaría de Transporte para retirar precisamente cuando no está en orden sus unidades, las motocicletas, y dicen que se les hace injusto que se les cobre la totalidad de una grúa, cuando, bueno, en una grúa a veces van más motocicletas, y ¿por qué se les cobra? Pues toda una grúa. Sí, para una pequeña moto, ya te entendí, o sea, una grúa de 800 metros de largo, sí, donde cabe un buquetanque, nada más me llevo mi moto, se llevan mi moto y tengo que pagar todo el completo. Sí, y precisamente, bueno, pues después de 2 semanas después más o menos de que los recibieron los diputados, también estuvo en esa reunión el diputado Jonadab, el diputado Oscar Arturo Herrera Estrada y Francisco Romo. Sí. Después aprobaron acuerdos internos, y uno de ellos fue precisamente para pedir al Instituto de Planeación, al Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, que se gestionara un estudio para que existan también más lugares donde los motociclistas puedan estacionar sus motocicletas. Sí. Si te fijas, no hay muchos lugares para que los puedan estacionar. No, tienes razón. De hecho, yo tengo mi compañero en la radio, Víctor Barragán. Él es un motociclista de toda su vida. En ocasiones que hemos venido aquí al centro histórico, por ejemplo, ahí por la Plaza de la Tecnología, no le permiten subir su moto allá. Creo que aquí abajo de este edificio sí hay un estacionamiento para motos, pero con cierta limitante de espacio. Es cierto, no hay ni en las instituciones, ni en los edificios públicos, creo que ni en las universidades, espacios especiales para las motocicletas, sí, como ya lo empieza a ver cada vez más para las bicis. Sí, también otro acuerdo que aprobaron los diputados de la Comisión de Movilidad y Transporte fue que se solicitara a la Secretaría de Hacienda que se gestionaran convenios para que a los que se les retire la motocicleta pues puedan pagar en plazos, ¿no? Porque a veces pues son muchos recargos y muchas multas, y a veces el motociclista pues no tiene como toda la totalidad para poder sacar su moto. Eso es un tema que le interesa al diputado, y bueno, hay otros temas que interesan al diputado, sobre todo es que exista un aire limpio en nuestra ciudad. Pues lo hemos comentado, una unidad frena y arranca es cuando más contamina, porque la combustión no es completa. Y lo mencionábamos con Miguel Ángel, el director que vino de movilidad, el 1% de las gasolinas que se venden en México con bajísimo azufre, calidad para las grandes metrópolis tan contaminadas, toda se vende nada más en el Distrito Federal, que además pues allá ya les superurge desde hace 50 años porque se andan ahogando, pero en Guadalajara no cantamos mal las rancheras, menos con la calidad del mariachi que tenemos. Las gasolinas son de mala calidad en México en promedio, aunque mucha de ella con un mejor octanaje, azufre, etcétera, se está trayendo de Texas. Les recuerdo que importamos más del 60-70% de las gasolinas, y afortunadamente eso hace un poco que vengan con cierta calidad, que llenan ciertos estándares, pero todavía la de gran calidad de bajo contenido de azufre
todavía no llega a las grandes ciudades de México. Número 2, recordemos el bocho, por ejemplo, un paradigma de la automotriz mundial. Era uno de los más grandes contaminantes del mundo sin que se mencionara eso, porque el CO2 los árboles lo recogen, que además cada día estamos deforestando más, eso hace que se contamine más. ¿Y con los incendios? Si no tenemos bien afinadas las unidades, tampoco las del transporte urbano, las de carga, etcétera. Sin embargo, el bocho era uno de los más grandes productores de NOx, dióxido de nitrógeno, que es la Tierra, el mar, la Tierra, el planeta Tierra, nada más tiene una cierta capacidad de recuperarlo y de reconvertirlo, no como el CO2 que cae en los árboles, etcétera. Sin embargo, nunca se mencionó eso. Todavía hay muchísimos factores, Rocío, ciudadanos en general, donde todos, sin excepción, tenemos que participar para contribuir. El estado de las banquetas, la deforestación, las luminarias, la atención me tocó una chica invidente en el trolebús, que por cierto es muy buen servicio, ahí en el parabús cerca del Club de Industriales, que 2 o 3 trolebuses ni se pararon, no le pusieron atención. Y ella pues nos tenía que, en ese momento llega y me pregunta si es el trolebús o qué camión viene, porque no hay una manera, pero vamos a llamarle conductores, el trolebús es muy bueno. La línea 2 del trolebús desapareció. Los domingos no circula el trolebús por la ciclovía, pero antes los metían a diésel, ahora ya no. Entonces yo he conocido personas que ahora tienen que tomar hasta 3 buses porque no existe de 9 o desde la mañana a las 2 de la tarde la línea Pues de eso es trolebús. precisamente lo que dice el diputado, porque es indignante que la ciudadanía tenga que gastar de por sí los salarios como están y gastar gran parte de su salario en un montón de camiones. Acabas de mencionar algo muy importante. Cuando yo menciono otras ciudades del mundo donde he tenido la oportunidad de estar, que se paran 5 minutos a que haya o no pasajeros, hay un parabús que hay una entradita para que se meta, etcétera, me dicen, ¿pero cuánto cuesta? A lo mejor $1 o $2 sí, pero el salario mínimo allá son $15 la hora. Entonces se debe medir el pasaje en proporción a lo que gana un individuo como salario mínimo. Bueno, pues esto fue su programa del día de hoy de grupos parlamentarios del Partido del Trabajo. Espero que les haya gustado. El tema es muy interesante, el tema de la movilidad y transporte sin duda estará muy presente en la agenda de los diputados y también del gobierno del Estado. El diputado Óscar Arturo Herrera Estrada se dio a conocer precisamente por esto, porque él quiere un transporte digno para la ciudadanía y es un logro más de él, precisamente el regreso de esta ruta que va a servir precisamente a las colonias del Oriente. Nos vemos para el siguiente programa. Soy Rocío Amezcua y lo espero en la siguiente emisión. Gracias, Fernando. Gracias, Rocío.